Saludos cordiales desde el canal de Esoterismo Práctico. Os convidamos a una conferencia cabalista que le hemos puesto como título La oración y el temor. Había un escrito en el que se decía que orar es hablar con Dios. Y eso es cierto. Orar es hablar con Dios. Pero orar es hablar. Sea con Dios, sea con un amigo, sea con un animal, sea con un vegetal, pero es hablar de una manera inteligente. De una forma natural, cuando somos pequeños, sabemos cómo pedirle algo a nuestros padres, poner una característica a nuestra voz, buscar las palabras adecuadas. Después, ya cuando nos vamos haciendo mayores, al profesor, cómo hacerle las preguntas para que aquella respuesta sea la que nosotros buscamos. Después, quizás a un cliente, al jefe o a un trabajador, cómo hablar con ellos, cómo hablar con ellos, con los amigos. Hablamos de una forma adecuada. Pues orar es eso, hablar de una forma adecuada es una fórmula. Igual que si formulamos en química o formulamos en física, cuando debemos hacer, o formulamos en geometría, cuando debemos hacer diferentes ejercicios, y habitualmente cuando hablamos normal no formulamos, son fórmulas. Esas fórmulas en ocasiones se llaman mantras, que tienen que ser repetidos por diverso tiempo o una cantidad de veces para que surja un efecto. Es verdad que a veces tienen que ser repetidos muchas veces, otras veces con una sola vez es más que suficiente. Esos mantras, en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, puede ser una formulación que es una oración. Reflexiona sobre las palabras que has de decir y luego añades esas palabras, y si es hacia un lugar divino, a través de la mística, utilizas ese lenguaje para que surja ese efecto. Es una frase hecha con inteligencia, una frase que está reflexionada previamente. En ocasiones no hay tiempo de reflexionar y la frase se dice pues tal como te sale del corazón. Y muchas veces dice, bueno, lo importante es cómo salga del corazón. Y eso es cierto, lo importante es cómo salga del corazón, pero como tenemos diferentes capas que podemos utilizar, porque somos así los seres humanos, podemos utilizar tal como sale del corazón, pero además de una forma correcta e intelectual, que hay un esfuerzo y aquel esfuerzo va acompañado de esa frase, y entonces es cuando se transforma en una oración. Hay oraciones aprendidas de memoria, que son oraciones pues colectivas o familiares, pero luego están las oraciones que son individuales. Cuando uno ora, cuando uno reza, llega un momento, cuando lo haces muy a menudo, en el que lo haces de una forma que ya te sientes bien con aquello. Es como una plantilla en la que puedes añadir más palabras, menos palabras, puedes hacer unas peticiones, puedes hacer otras, pero tienes esa plantilla, tienes esa formulación. Y la oración y el temor no es el miedo, no es, en este caso no sería el miedo a Dios, ni mucho menos, es temor a no realizar bien la obra, a poner un esfuerzo y no entender lo que has de hacer. Y con ese mismo esfuerzo, si uno hubiera entendido lo que ha de hacer, podría haber acertado, pero se ha equivocado, pero no ha sido intencionalmente, ha sido porque uno no comprendía. De la misma manera, uno puede tener temor, no solamente por no comprender o por no hacer, sino temor a no saber qué hacer. ¿Qué hago? Porque yo no quiero ofenderte. ¿Cómo lo hago? Dime algo. Porque yo pongo el mismo esfuerzo. Si me dices,
hazlo de esta forma o hazlo de la otra. A mí no me importa, pero dime qué hago. Temor a esa equivocación. Si no oyes esa voz que te dice hazlo de esta forma o de la otra, entonces utilizas algo que es lo único que te queda, la intención. Y haces lo que piensas, crees, con toda la mejor intención del mundo, que es lo que debería ser. Porque detrás hay un temor de equivocarse. ¿Y eso puede ser juzgado por la ley del karma? La ley del karma es amplísima. Lo que sí que en el hermetismo se dice que la intención consciente, aunque sea con equivocación, porque nos hemos equivocado, pero nuestra intención era todo contrario, hemos puesto todo el esfuerzo y toda nuestra conciencia, de donde sale tiene que ver con el Espíritu Santo. Algunas personas también nos hablan del eterno femenino, pero permitidme ahora que lo ponga con el Espíritu Santo, con la neutralidad, con el santo conciliar. Y en ese santo conciliar, la ley del karma, cuando entra, con el santo negar entra y hay una serie de reacción, con el santo afirmar hay una serie de reacción, pero con el santo conciliar, con la intención, cuando entra esa ley del karma, su reacción es diferente al santo afirmar y al santo negar. Porque hay una máxima que es evangelista, pero no solamente es evangelista, sino que se encuentra en otras filosofías que vienen a decir, tal como te juzgan, te juzgarán. Y tú no has juzgado, tú has juzgado con lo único que tenías, con una buena intención y con toda tu conciencia. Por lo que el efecto kármico, otra cosa es que las personas se lo tomen mal. Eso no tiene nada que ver con la ley de karma. Hice esto, le sentó mal a él y me dejó hablar. Eso no tiene que ver con la ley de karma. Eso es acción y consecuencia de aquella persona. La acción del karma es diferente. La acción del karma, si te equivocas, queda anulada. Esto es lo que se comenta. Queda conciliada. Eso, vuelvo a decir, no significa que las autoridades, que los amigos, que la persona, que el cliente, que quien sea, se ofenda. Eso se llama el ego de la otra persona o la comprensión de la otra persona. Pero nosotros con el universo, con la ley del karma, queda anulada. Por eso, orar con temor. Explicado de esta forma. Cuando quieras, Estefanía. La oración y el temor. En ocasiones, el ser hace sentir un gran temor al iniciado, para que éste rece con todo su corazón, con toda su alma. Cuando, una vez más, me voy, uno no sabe qué hacer, pero lo quiere hacer bien. Pone esa intención de hacer bien, porque tiene temor a equivocarse. No a equivocarse humanamente, sino a equivocarse con su parte divina. ¿Y por qué no me diría nada el ser, Dios, o la Divina Madre, o cualquier parte, ¿no? Que si estoy llamando y llamo, llamad y se os abrirá. ¿Qué es lo que sucede? Te está forzando a llegar a un nivel de oración superior al que estás realizando. Doblarse, plegarse, flexionarse, reflexionar es el acto de escuchar al ser. La genuflexión, ponerse de rodillas, la de agachar la cabeza, no es un acto de humildad, que a lo mejor también es consecuencia de un acto de humildad, pero todo lo que es el recogimiento es una forma que posee el ser humano, una forma física y un aspecto psíquico para recibir, escuchar al Creador.
En otros momentos de la existencia, uno para escuchar al Creador levantaba los brazos, ya que las axilas tienen que ver con nuestro sentido auditivo, son dos orejas psíquicas de nuestro organismo psíquico no visible o oculto. Entonces levantaban los brazos hacia arriba y las axilas permitían escuchar al Creador, al Dios al que estabas invocando. Abrir las manos en esos momentos era para recibir aquella bendición o aquel mensaje que estabas haciendo. Hubo un tiempo, yo no digo que no se tenga que hacer ahora, digo que hubo un tiempo que fue así. Luego vino otro tiempo, porque esto sucede, en que fue todo lo contrario, era todo interiorismo, hacia el interior, reflexión, flexión, hacia el interior, caer de rodillas, caer postrado en el suelo, esas manos que se abrían, cerrar las manos, cerrarlas muy bien cerradas pidiendo. Son fórmulas o formas de pedir, escuchar. Y son opuestas, que no contrarias, son opuestas. Y en cada momento, según el cielo, según la época, vibra de una forma o vibra de otra. Cuando no se puede realizar el acto consciente del sacrificio, debemos plegarnos, orar al ser. Sí. Con la oración se equilibra la balanza espiritual. Eso es cierto. Orar, hablar conscientemente, reflexionar sobre las equivocaciones que uno ha tenido, sean conscientes o sean inconscientes, sean intencionadas o desintencionadas, o sean que no me di cuenta, ni siquiera sabía lo que iba a suceder, pero lo que sucedió no es lo que yo esperaba, equilibra la balanza del karma. O sea, ser reflexivo, yo vuelvo a decir la balanza del karma. Eso no significa que la justicia física, pues hay unas leyes y te diga tal cosa. Pero estamos hablando del mundo espiritual, que a veces puede traducirse al mundo físico. Y en otras veces no se traduce al mundo físico. O sea, puede ser perdonado por el mundo espiritual y condenado por el mundo físico. O, todo lo contrario, perdonado por el mundo físico y condenado por el mundo espiritual. O todo lo contrario, condenado por el mundo espiritual y por el físico, o perdonado por el mundo físico y el mundo espiritual. Pues hay estas opciones, y quizá hay más, pero ahora serían estas opciones. Pero uno tiene que reflexionar. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en una siguiente conferencia. Adiós.